Análisis del discurso político según Verón, de Jaime Roldós Aguilera, expresidente de la República del Ecuador en el año de 1979. Se analizará su último discurso, que fue el 25 de mayo de 1981, en el Estadio Olímpico Atahualpa, en la ciudad de Quito. El video completo se encuentra en la caja de descripciones. En primera instancia se identificó a los destinatarios, personas a quien va dirigido el discurso. El otro positivo, pueblo ecuatoriano demócrata, crítico, nacionalista y el grupo andino en general. El otro negativo viene a ser el pueblo ecuatoriano con ideales de dictadura, anarquista, servil y plutócrata. Y por último, los indecisos o paradestinatarios, el pueblo ecuatoriano afectado económicamente por presidentes anteriores. Esto lo menciona Jaime Roldós Aguilera en su discurso de una manera explícita. Ahora bien, vamos con los componentes. Comenzaremos con el descriptivo. En este componente nosotros hemos logrado identificar tres. El primero es altas tasas de interés, la inflación y recesión. La economía ecuatoriana ha sido manejada con prudencia. No ha llegado como pregonaban las pitonizas del apocalipsis económico. En este fragmento, Roldós comenta que su manejo del país, a pesar de que previamente se pensaba que no iba a lograrlo de manera eficaz, debido a los problemas económicos que presentaba nuestra nación, él finalmente demostró lo contrario. Como segundo punto tenemos, se ha tomado medidas y algunas muy duras porque otros gobiernos a los que añoran los serviles y los plutócratas no tuvieron el coraje de hacerlo. Como bien podemos denotar aquí, es que se hace una comparación del antes con el gobierno de ahora. El tercer punto es, nos entregaron un país endeudado, pero claro, casi a 2 años de gobierno constitucional se han olvidado de sus 9 años de dictadura. En este fragmento se denota que siempre existe una comparación entre el gobierno o la realidad del pasado y la actual. La comparación nos permite tener un preámbulo más claro de lo que fue y lo que es ahora. Continuemos con el segundo componente. Listo. El segundo componente es el didáctico. Básicamente aquí son verdades universales. El único que logramos encontrar en este discurso fue, no confunde libertad con anarquía. Como tercer componente tenemos al programático. Logramos encontrar varios puntos. Plantea que hasta finales de julio tendrá listo todos los proyectos como tal. El Congreso se reunirá en agosto y en octubre. También planteó 5 reformas estructurales que decía que estarán listas en un aproximado de 2 años. Entre estas reformas tenemos el tributario, el agrario, el administrativo, el político y la educación. También menciona introducir correctivos en el proceso de la inflación, que luego iremos viendo si estos puntos se cumplen o no. Continuemos con el último componente, que sería el interpretativo o el prescriptivo. Logramos encontrar 3. El primero es que no se confunde crítica con irrespeto. El segundo, que somos integracionalistas. Y el tercero es, fuimos serios y seremos honestos y seguiremos siendo serios y honestos. Jaime Roldós Aguilera se caracterizaba por tener una voz fuerte y potente, haciendo inevitable para el público el no prestar atención a sus palabras. Era una persona que demuestra confianza al hablar, seguridad en sus argumentos y firmeza en sus pensamientos. De esta manera mostraba sus ideales basados en democracia y una vida digna para todos. En la ceremonia de toma de posesión, Jaime Roldós crea un discurso político inolvidable hasta la actualidad. Cabe resaltar que Jaime Roldós tomó en cuenta el contexto pragmático de su discurso para que todos puedan comprender lo que hablaba sin perder la seriedad y formalidad del discurso. En el año 1981, donde se llevó a cabo el discurso, todos los oyentes pudieron sentir su pasión al hablar, al compartir sus planes para el pueblo y cómo todos lucharían por un Ecuador mejor.
En su forma de tratar lo hace de manera respetuosa, pero también inspira confianza a los oyentes, donde estos luego se ven conmocionados por sus palabras. Crea un discurso en donde se percibe el respeto al pueblo sin dejar de lado un cierto tuteo en su habla. Se interpreta por su forma de tratamiento que él no buscaba dar una imagen de superioridad, sino más bien ser visto como un ecuatoriano más. Hace uso de la interacción interpersonal, donde se incluye en el discurso como uno más de los afectados y que luchará por un país mejor. De esta forma, acorta la distancia que se crea entre el orador y los oyentes. Utiliza esta forma de tratamiento para llegar a crear una conexión real con el pueblo, haciendo sentir que todos son uno solo y que con unión y fuerza de todos lograrán beneficios por igual. De esta forma, implícitamente menciona su interés por un gobierno donde no existirá más abuso de poder como lo hubo en los anteriores gobiernos, y cómo se convertirá en un luchador más de una patria digna de todos sus habitantes. Por otra parte, se identificó muletillas. Es importante recalcar que en este discurso de Jaime Roldós Aguilera específicamente existe una clara evidencia casi nula de muletillas, puesto que se sustenta en un trabajo escrito, y por lo mismo su discurso ya fue planificado con anterioridad. Es así que se identificó solamente 2 muletillas. La primera muletilla, reales. Desde un punto gramatical es un solecismo, puesto que presenta un error de concordancia, y la palabra correcta sería real. Desde el punto social es una palabra común en el pueblo andino. Y la segunda muletilla, ecuatoriano-Ecuador. Se recargan estas 2 palabras, pero no como muletillas, sino que mantienen una intención de patriotismo hacia el pueblo. Bien, continuamos con los tiempos verbales que Jaime Roldós utiliza en su discurso. En su mayoría utiliza el tiempo presente, donde él sitúa sus obras, sitúa sus progresos como gobernante, quizás algunas ideas en el ahora. ¿Por qué hace esto? Porque esto le da una paz momentánea a la gente. El saber que su presidente, el que está a cargo, está realizando las obras que quizás prometió en su campaña política, da el tipo de paz momentánea en el que me refiero. Además, en ese preciso instante, la gente sabe que las cosas están pasando en este momento, saben que sus obras están sucediendo en este momento. Por eso se confía, por eso le brinda una seguridad a la gente. Bien, por otra parte, donde notamos el tiempo verbal que aparece con frecuencia es el pretérito perfecto compuesto. Eso en los siguientes tomos. Tenemos en el minuto 1:22. Seremos, como lo hemos sido, inflexibles y con la ley en la mano. Tolerancia democrática no es impasibilidad ante los enemigos del orden legítimamente constituido. Seguiremos defendiendo, como hemos defendido, la no intervención y la libre determinación de los pueblos. Y saludamos con beneplácito una de nuestra historia reciente. Hemos tenido una respuesta que no olvidaremos. Y por único afianzamiento serio de la democracia, hemos constituido comisiones especiales. En esos momentos son donde Jaime Roldós utiliza el pretérito perfecto compuesto. Cabe recalcar que el pretérito perfecto compuesto está en un tiempo presente, pero sus acciones se sitúan en el pasado. Asimismo, notamos cómo él utiliza bastante el plural. Hemos, salimos, realizamos. ¿Por qué hace esto? Porque nos da una confianza y credibilidad a sus discursos, le da un fuerte golpe a la confianza, donde él sitúa al pueblo, gobierno y quizás televidentes en ese momento o receptores en ese momento, que como pueblo somos uno solo, no hay diferencia entre nosotros. Entonces, como pueblo uno solo podemos avanzar, seguimos avanzando como país, seguimos avanzando en sus obras y vamos a realizar dichas cosas que el presidente menciona. Sería muy individualista de su parte decir he realizado, he hecho, he trabajado.
Entonces trata al público como uno mismo. En cuanto a los efectos que produce el discurso en los destinatarios, recordemos que Jaime Roldós utilizaba o manejaba un discurso in group, es decir, no hablaba, utilizaba o hacía uso de palabras específicas para referirse al pueblo ecuatoriano, a la patria de como personas aisladas, todo lo contrario, sino que él siempre trataba de incluirse dentro de la población, del pueblo ecuatoriano como tal. Entonces, él hacía uso de palabras específicas para referirse a los ciudadanos como eje central de una patria en vía de desarrollo y con su discurso, desde siempre y hasta siempre, manejando esta frase icónica, categorizaba al pueblo como agentes de toda una vida. Es decir, que independientemente de los gobernantes, la decisión siempre quedaba dentro de los ciudadanos de un país, la decisión y la acción para poder cambiarlo. De una forma un tanto humilde, trataba de hacer que el pueblo ecuatoriano sea el encargado, se apropie de esta decisión. Entonces, si en el momento de que analizamos este discurso de que se encontraba dentro de un estadio, se evidencia la euforia de los destinatarios al momento de que él emitía este discurso. Ahora, en cuanto a la teoría de la práctica, si es que lo que él ofreció dentro de su discurso realmente lo cumplió, por obvias razones, dada su trágico accidente, después de casi 2 años de mandato, no pudimos remitirnos si es que lo cumplió o no en el video analizado. Sin embargo, si nos remitimos al video de la toma de posesión, al discurso de la toma de posesión, él se enfocó en 3 aspectos específicos. Primero, el cambio económico-social, con lo cual sí se cumplió por lo que podemos evidenciar. Segundo, ser integracionistas en medidas sociales. El país necesita de obras y recursos, cambios educacionales, como podemos ver que él implementó el programa de desayuno escolar, en cuanto a obras, él construyó varios importantes puentes. Y finalmente, la primera prioridad ser y debe ser Ecuador. Recordemos que en Latinoamérica en ese entonces estaba gobernada por dictaduras militares, entonces él se enfocó en todo lo contrario y se centró únicamente en Ecuador. Con esto finalizamos. Muchas gracias por su atención.